Bien, comienza Voces del Poder, nuestro panel de cada mañana con nuestros invitados para analizar la contingencia. Y hoy nos acompañan Fernanda García, académica de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Desarrollo. De Faro UDD. Perdón, de Faro UDD. Estamos en distintas partes de la UDD, así que de todas partes y de ninguna. Gracias por estar acá, Fernanda. Muchas gracias por invitarme. Y Fuad Chahín está con nosotros, exdiputado, abogado, exconvencional. Bienvenido. Oh, gracias por estar aquí, Fuad, muy amable. Con Fernanda nuevamente. Gracias por acompañarnos a los dos. Bueno, partamos por el hecho más importante de las últimas horas, ¿no? Lo que ha ocurrido con la ministra de Ciencia, Jimena Lincolao, esta agresión que sufrió ayer, que ha generado varios pasos. El primero, que el gobierno ha anunciado ya una querella por la agresión. Desde la misma universidad han dicho que van a investigar a los responsables. Hay que identificarlos primero, luego someterlos a algún tipo de investigación y eventualmente sancionarlos. Y una crítica, hasta ahora diría yo, bien transversal a lo que ocurrió ayer en la Universidad Austral y esta agresión que sufrió la ministra. Fernanda. Sí, me parece importante destacar la crítica transversal. Creo que es positivo. Pienso que cuando se habló después de lo que vivimos hace 6 años atrás a propósito del estallido y esta idea que quedó dando vuelta de que había sectores que, dependiendo de quién era el que destruía la propiedad o se manifestaba de una manera violenta, podían entrar a justificar más o menos esas conductas. Creo que ahora, por regla general, a grandes números, muestran que hay una conciencia más transversal de que eso no es aceptable. ¿Ya? Así que eso creo que, para no dar puras malas noticias, me parece que eso es algo positivo. Comparto que las comas, los peros no corresponden. Como uno ve esto más como desde la ciudadanía, aunque se llame Voces del Poder, uno es ciudadano que está espectador. Yo no tengo problemas en identificar. O sea, por ejemplo, a mí declaraciones como las de Vlado Milosevic, cuando dice, esta es la peor forma, o sea, la violencia económica del gobierno no se responde con violencia. Ese tipo de declaraciones, por ejemplo, me parece que caben dentro de los peros y las comas. Me parece matiza de alguna forma porque no es lo mismo. Uno es una política con la que se puede estar o no de acuerdo, económica, pero no corresponde hablar de violencia como para equipararlo con la otra violencia. Es como, si yo me pego una cachetada, pongo la otra mejilla. No, perdón, no estamos hablando de eso. Entonces, ese tipo de cosas, pero son menores. Y en general me parece que la condena ha sido transversal y eso lo considero muy valioso. Sí. Fuad. Sí, yo comparto de que la violencia tiene que condenarse sin matices, sin peros, sin excusas y de manera transversal. Y creo que eso ha ocurrido en este caso. Me parece que no solo hay que solidarizar con la ministra, sino que de alguna manera la violencia es la antítesis de la democracia, es la antítesis de la universidad también, que es un espacio de debate, de diálogo, de intercambio de ideas, de opiniones, y por lo tanto a mí me parece que es muy complejo cuando espacios que tienen que ser de confrontación de ideas, de visiones, a través, ¿no es cierto?, del diálogo, de la conversación, del debate público, se transformen en espacios de agresión y de violencia como la universidad, ¿ya? Y sobre todo una gran universidad como la Universidad Austral, porque es una gran universidad y por lo tanto creo que ellos además le hacen un flaco favor a su universidad, le hacen un flaco favor, ¿no es cierto?, a un emblema del sur de Chile como la Universidad Austral, que va mucho más allá incluso de Valdivia. Entonces creo yo que eso se tiene que condenar sin matices. Pero yo creo que eso no puede significar que tú, por ejemplo, no puedas señalar de que hay otras formas de violencia, ¿ya?, que a mí me parece que también hay que representar y que en algunos casos también ha tenido condena transversal, y creo que eso también es bueno. A ver, ¿cómo por ejemplo, la violencia creo yo, simbólica contra la mujer que sufrió la directora del CERNAMEG, ¿no es cierto?, donde estando en tratamiento de cáncer es desvinculada y la ministra ni siquiera es capaz de dar la cara. Y yo me alegro que personas como Evelyn Matei, ¿ya?, candidata presidencial de la centro-derecha, o la presidenta del Senado, Paulina Núñez, ¿no es cierto?, también hayan condenado esa violencia. ¿Ya? Algunos lo que pretenden decir, no, está bien que condenemos transversalmente y sin matices la violencia que sufrió la ministra. No, pero esto otro no, porque sería como empatar. No. Aquí no se trata de empatar, se trata de condenar todas las violencias, vengan de donde vengan, sean físicas, sean políticas, sean simbólicas, respecto sobre todo de mujeres, una cumpliendo un rol como ministra de Estado, que va a una universidad a inaugurar el año académico. Lo que menos puede esperarse, ¿no es cierto?, es que la crean. Y sobre todo hoy día escuchaba al rector, cuando hubo un acuerdo con los estudiantes que efectivamente un grupo, una delegación, iba a dialogar con ella. Claro. Y ella conversaron con la ministra. Y se reunieron y escuchó a los representantes de los estudiantes, conversaron
Y el acuerdo era que después de ese diálogo, donde ellos le iban a presentar sus demandas, sus inquietudes, etcétera, esto se iba a terminar la movilización. ¿Y qué es lo que ocurre? Que la ministra y la universidad, de alguna manera, la rectoría, cumplieron, se abrió ese espacio de diálogo con los estudiantes y a la salida se le agrede de esta manera, me parece además tremendamente cobarde. Fernanda. Sí, yo un matiz eso sí, yo creo que aquí hay un tema, bueno, probablemente lo pensamos todos, pero hay un tema de fondo, ¿no es cierto? No es casualidad que esto se dé al mismo tiempo o coincida esta violencia en la universidad con el debate que se está dando respecto del aula segura, ¿no es cierto? Todo el tema que vivimos o que vimos en Calama la semana pasada. Y ahí yo creo que hay un asunto más allá de la instrumentalización política que yo creo que ha sido víctima, en cierto modo, la educación pública por mucho tiempo. Eso es un tema que está muy relacionado con el segundo tema, que es el que en el acotado espacio quisiera relevar, que es el tema del principio de autoridad que se ha perdido, porque siento que esto se pone mucho en términos de extrema derecha o no extrema derecha, en circunstancias que aquí lo que hay es, insisto, pueden haber diferencias en materia económica, pero sí creo que atribuir a ese 60% que eligió a este gobierno, atribuirle una conciencia común de que hay una necesidad de restaurar el principio de autoridad, no me parece aventurado. Creo que eso sí es un sentir ciudadano transversal. Fíjate que hay instituciones que son jerárquicas, por definición. La familia, aunque a algunos les cueste aceptarlo o reconocerlo, en Chile nos comportamos como que es una institución jerárquica. Los padres tienen autoridad respecto a los hijos. Los colegios son jerárquicos. Las universidades, en un plano distinto, protegiendo el diálogo y la interacción, también son jerárquicas. Y cuando hay jerarquía, la forma en que se tiene que mediar la relación entre subordinados y autoridad es a través del diálogo, a través institucional, pero tienen que aceptar que hay una autoridad. Cuando uno elimina la autoridad, que es lo que suele pasar en algunos sectores ideologizados que les repugna la sola idea de que hay una jerarquía, es que la violencia, y esto no lo digo yo, lo han dicho miles de académicos, y en particular estoy recordando en este momento a Hannah Arendt, la violencia ocupa el lugar de la autoridad. Entonces no hay una relación de formación, no hay una relación de respeto. Ojo que todos lo hemos vivido, la relación de respeto es de repente cuando el jefe te dice algo que te parece injusto o hay algo que tú, con lo que no estás de acuerdo, tus papás te castigaron, por supuesto. Pero ¿qué prima ahí? La violencia. Si tú sacas la autoridad y sacas el respeto, aparece la violencia porque no hay otra manera de enfrentar la jerarquía. Eso es lo que está de fondo y me parece grave. Y eso ha estado en varios aspectos de los discursos, del mensaje del gobierno, y también fue en el proyecto de escuelas protegidas de esta semana, y quería ir a ese punto porque una de las propuestas busca retirar la gratuidad o restringir más bien el acceso a la gratuidad a aquellos alumnos que en ámbito escolar cometan delitos, faltas o sean condenados por hechos de violencia. Y hoy día la vocera del gobierno decía que podrían evaluar eventualmente que una extensión hacia el ámbito universitario también. ¿Qué te parece la forma de abordar el problema? Eso es lo que me interesa conocer. Yo creo que hay que reflexionar bien sobre cuáles son las herramientas más útiles. Hace algunos años, en un gobierno también de derecha, y en ese momento yo era presidente del partido y apoyamos ese proyecto, el de aula segura, porque se nos prometía que con aula segura esto se resolvía, ¿ya? Y la verdad es que no se resolvió, ¿ya? No se resolvió el problema de violencia. Luego se acaba de promulgar una ley que justamente busca hacerse cargo también y que le da más herramientas a los establecimientos educacionales para poder darle mayor seguridad a los compañeros de curso, ¿ya? O sea, y a los profesores. Y miren lo que pasó en Calama. Entonces aquí tenemos un problema que es cierto, ¿ya? Y yo creo que las respuestas tenemos que construirlas sobre la base de también las realidades que son diversas de los establecimientos, con la autonomía de los establecimientos, ¿ya? De los sostenedores. Y yo creo que aquí cuando uno empieza a aventurar recetas que pueden ser muy rimbombantes, ¿ya? Muy rimbombantes, como el tema del término de la gratuidad, etcétera, como sanción, yo digo, bueno, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Ah? ¿Qué ha ocurrido con todos los temas de los comités de convivencia escolar que se han armado, etcétera? Y tener un diagnóstico certero primero para poder dar respuesta que sea adecuada. Lo que no podemos seguir haciendo es dar palos de ciego, porque si no ha funcionado el aula segura, si no, todavía no se empieza a implementar la nueva ley, y lo que hacemos es meter otra ley, lo que estamos haciendo es que nos quedamos en todo el debate legislativo y parece que en las aulas la realidad sigue siendo igual o peor. Entonces, a mí me parece que no me siento hoy día, a propósito de la autoridad, con la autoridad desde el punto de vista del conocimiento profundo de lo que está ocurriendo y cuáles son las herramientas más adecuadas como para poder promover una receta. Pero que esta respuesta debe venir, ¿ya?, de las distintas comunidades escolares, desde los expertos, porque lo que tenemos claro es que esto es lugar
de haber mejorado, a pesar de los cambios legislativos que se han hecho, ¿ya? Y de la promesa de que esto se iba a resolver, no ocurre. Pero quiero reflexionar sobre el tema de fondo que se plantea recién sobre el tema del principio de autoridad. Estoy totalmente de acuerdo con eso. ¿Ya? Creo que, ¿Y que hay que restablecerlo de alguna creo forma? que la democracia ya también requiere el funcionamiento de la autoridad, de la institución y de las reglas del juego, del respeto de las reglas de convivencia. Y por eso que, por ejemplo, a mí me parece que así como ayer, ¿ya? Criticamos los indultos a quienes ejercieron violencia durante el estallido social, a mí parece, porque habían fallos judiciales, es decir, de la autoridad, de la administración de justicia de este país, que se borraron con el codo por parte de un presidente de la República, que hoy día este gobierno ya lo que plantea es también borrar con el codo lo que ha definido la autoridad de justicia, que son los tribunales de justicia, a quienes participaron de hechos de violencia desde el estatal en el mismo estallido o a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad, ¿ya? Y plantear el análisis de posibles indultos y por lo tanto debilitar, ¿ya? Y anular el ejercicio de la autoridad de los tribunales de justicia, me parece que va en el sentido exactamente contrario a la reflexión que se acaba de hacer. Y por eso que yo creo que el principio de autoridad, algunos también lo utilizan para disfrazar ya una actitud autoritaria, y cuando la autoridad la ejerce en otro y no estoy de acuerdo con ese resultado, entonces yo la anulo. Eso me parece a mí que no corresponde. Vamos a extender esta conversación a temas de seguridad, si les parece, porque bueno, la agenda del Ministerio ha estado bien intensa, y les dejo planteado esto antes de ir a la pausa. Ha estado intensa en realidad por otros temas que no tienen que ver propiamente con las medidas que ha adoptado la ministra Steiner, pero se adoptaron una serie de decisiones, se redujo el equipo de ley de seguridad privada, se desvincularon algunos funcionarios en prevención del delito. De eso conversamos al regreso. ¿Les parece? Fernanda García y Fuad Chaín están con nosotros y volvemos de inmediato con más de Voces del Poder. Estamos de regreso en CNN Chile Radio. AM. De regreso aquí en CNN Chile Radio, estamos en nuestro panel Voces del Poder junto a nuestros invitados de hoy, Fernanda García y Fuad Chaín. Y les había planteado antes de ir a la pausa que conversáramos sobre los cambios que están generándose dentro del Ministerio de Seguridad. Ayer conocíamos de la desvinculación de 21 funcionarios de la Unidad de Prevención del Delito. Se redujo también el equipo clave en el ámbito de la Ley de Seguridad Privada. Sumado a lo que ya había ocurrido con la remoción de Consuelo Peña, el escenario está bien revuelto, como decíamos, dentro del Ministerio, en una cartera, Fernanda, que es clave para el gobierno, encabezada por Trinidad Steiner, esta cartera. ¿Cómo has visto este proceso de instalación de la ministra y de lo que ha pasado en esta área en particular? Bueno, respecto del tema de la remoción, yo quisiera, realmente me pregunto, a veces, ¿cuál es el reparo que se hace a una facultad que me parece perfectamente legítima, que es, entiendo que las 30 personas que han estado desvinculadas, por lo menos 21, corresponden a las dos primeras líneas de gestión, digamos. O sea, son personas que tienen que tener una vinculación cercana con quienes van a ejercer el cargo. Por otro lado, tiene que ver con también tampoco veo mucho la sorpresa en circunstancias que sabemos que este gobierno o esta administración llegó al poder bajo la promesa de hacer eficiente lo que es la administración del Estado. Y dentro de eso, es verdad que esta ley se promulgó el 24, entró en vigencia en 25 y tenía una fase de implementación. Y en la última etapa del gobierno del presidente Boric, efectivamente, la subsecretaria del Estado fue que creó esta división, ¿no es cierto? Bueno, eso es una decisión técnica, pero técnica tomada bajo ciertos parámetros, que son, vamos a incrementar la planta en 30 personas para poder gestionar la implementación de esta ley. Bueno, yo siento que la administración actual en eso ha sido explícita, en tener un criterio diferente. Y es legítimo. Nuevamente, puede gustarte a alguien o considerar que no. Considerar que es un equipo muy chico para gestionar, dicen, los más de 30.000 registros de trabajadores, las más de 2.500 empresas, ¿no es cierto? Es verdad que ahí hay un punto razonable a levantar. Pero creo que está siendo consistente con lo que ha prometido y con la agenda por la que fue electa. Así que creo que eso, no veo una arbitrariedad en esto. Ahora, y después, sí, para no robarme la palabra, pero después, a propósito de la instalación de la ministra Steiner, ahí sí tengo algunas observaciones, pero... Fuad. Sí, yo quiero distinguir, porque creo que tengo la mejor opinión de lo que fue el rol de la fiscal Steiner. Me tocó varias oportunidades también, era dirigente de la Asociación de Fiscales, interactuar con ella cuando era parlamentaria de la Comisión de Constitución. Yo creo que Dani conoce bien ese rol del persecutor penal, pero son distintas las habilidades que se requieren para poder ser ministro de Estado, ¿verdad? Y yo creo que desde ese punto de vista, a las 48 horas de haber asumido
están preocupados los traslados de los funcionarios y pidiendo explicaciones, y que terminó con que tomó una decisión el director, es cierto, pero que no surge de la nada, sino que surge de un oficio que ella envió a las 48 horas de asumir el cargo de una subdirectora súper bien evaluada. Déjame agregar un antecedente, Fuad, que surgió Sí. recién. El fiscal nacional Ángel Valencia estuvo en Radio Duna esta mañana y decía que la entonces fiscal Steiner le había transmitido su preocupación porque estaban trasladando a funcionarios de la PDI y me pidió, dice Valencia, que intercediera ante el director para que dicha medida no fuera efectiva. Me pareció que los argumentos de Serna eran plausibles, palabras de Ángel Valencia. Entonces, en ese momento, cuando lo pidió como fiscal regional, ¿ya?, a través del fiscal nacional, Serna tomó la decisión de mantener y defendió la medida, ¿ya? Pero bueno, cuando pasa a ser su jefa, ¿ya?, como ministra de Seguridad, entonces tiene que cambiar de opinión, naturalmente, ¿ya?, y sacar a su directora que lo que hizo fue ejecutar ese traslado. Una funcionaria ejemplar, ya reconocida por todo el mundo. ¿Qué es lo que hace eso? Debilita la autoridad de la Policía de Investigaciones. Dejan un muy mal pie al director. Debilita a una institución fundamental para la persecución del crimen organizado en nuestro país. Entonces nos prometieron que todo iba a estar mejor, ¿ya?, todo va a estar bien, nos dijeron, y resulta que por lo único que ha hecho noticia hasta la hora del gobierno en materia de seguridad es por los pasos en falso, por los bochornos, por debilitar a la Policía de Investigaciones, ¿ya?, por utilizar al Ministerio como un botín, porque eso es lo que está detrás de la lógica de lo que se dice recién. Hay que tener a funcionarios más cercanos, más de confianza. Entonces sacamos a los que no piensan como yo, los descabezamos y tengo que traer a gente de mi sector político. Esta misma lógica del botín. Entonces, la seguridad de los chilenos la tenemos que ver con una lógica de botín político, en que a los que puedo sacar, los saco para poder traer a gente que es más cercana a mí. A mí me parece que estamos por el camino completamente equivocado. No hay nada positivo. Lo vemos en las noticias todos los días, lo vemos con la violencia en las calles, con los violencia en los colegios, en todas partes, en materia de seguridad, con los crímenes, con los disparos, lo vemos permanentemente. Ha pasado un mes y por lo único que hace noticia este gobierno en materia de seguridad es por debilitar la institucionalidad de la seguridad en nuestro país. Y eso me parece que es una pésima noticia y los chilenos lo están resintiendo. Fernanda. A ver, distintas cosas. Yo creo que la seguridad por la que clamaban los chilenos durante todo el periodo de campaña, ¿no es cierto?, y que nadie tampoco podía razonablemente pretender que ningún candidato fuera a solucionarlo, ni menos a un mes de la situación de asumir el poder. Pero creo que tiene un componente real de violencia que están viviendo las personas a diario, pero también tiene un importante componente simbólico, que es lo que muchas veces se ponía de relevo cuando se decía, bueno, mira, la gente muestra un temor medio en escala tanto, y si lo comparamos con el nivel de victimización de Sudamérica, no es la misma delta de proporción de cuánto. Ese nivel simbólico tiene que ver con un montón de gestos que yo creo que esta administración ha mostrado en este mes de estar en el cargo, que tienen que ver con restaurar la autoridad. No creo que los reproches que se estén haciendo a la ministra Steiner por la reubicación o por el oficio que mandó a hacer, qué sé yo, tengan que ver con el botín. Creo que tienen que ver con una imputación que se ha hecho así media oscura, ¿no es cierto?, de que ella tenía un motivo personal. El botín fue por otro tema, el del cabezamiento Sí, no, de los por eso. funcionarios. O sea, creo que distingamos. Y me parece que en este caso lo que yo veo es que hasta cierto punto el cuestionamiento de ella fue acertado. Efectivamente, ser fiscal son habilidades distintas que ser ministro, y yo creo que aquí se han notado los ministros que tienen más experiencia política de los que no la tienen. O sea, eso ha sido evidente. Dicho eso, y tomando un poco la bandera que hablábamos antes del tema de la mujer, yo sí creo que ya de cierto cuestionamiento en adelante ya es hostigamiento. A mí me parece, yo sigo... ¿Y eso está ocurriendo? Me parece que sí. Me parece que cuando se insiste en citar a las ministras, que se ve que son las que están más débiles, ¿no es cierto?, en el caso, por lo menos comunicacionalmente o en los medios, ¿no es cierto?, que son Steiner cuestionada por esto, que puede haber sido legítimo, pero ya está, ya Serna declaró. Y Cedini, lo mismo, con equívocos comunicacionales, perfecto, pero se la cita permanentemente y se insiste, y después se corona esto con lo de Lincolao. Pero si no va. Me parece... Entiendo, Si pero me parece que hay... que insistir a propósito del No a las principio de citaciones. autoridad. No a las citaciones. Está bien, pero entonces, también está el principio de autoridad. Si la Cámara de Diputados tiene un rol fiscalizador, Está bien, si pero me cita a la parece... ministra, no va.
Y si se le insiste para que vaya, entonces hostigamiento, entonces estás Sí. debilitando a la autoridad fiscalizadora de la porque Cámara de el Diputados. principio- no, porque yo creo que, pero va a terminar mi idea, sí, el principio de autoridad al final da para todo, porque todo es autoridad. El abuso, el ejercicio abusivo de la autoridad lo es, y esto puede venir a propósito de un indulto mal dado, o puede venir a propósito de ejercer una facultad de fiscalización de una manera abusiva. O sea, y no quiero entrar en ese detalle ahora, desglosarlo. Lo que quiero poner arriba de la mesa en este momento es que me parece que ya está. Sí, Ya está con Steiner. Pero Fernanda, Ahora, disculpa, pero tú pones el caso de la ministra Sedini, que se le invitaba en 3 ocasiones y no ha ido. Entonces, si se le vuelve a invitar, es un abuso de la autoridad del poder fiscalizador de la Cámara de Diputados, porque la invita y no va y la vuelve a invitar, y no lo ves al revés, de que es un abuso de la ministra, ¿ya?, de su autoridad, de excusarse, de Me parece que- permanentemente de poder excusarse de participar en una comisión de la Cámara de Diputados para que otro poder del Estado pueda cumplir adecuadamente su rol. estoy completamente de acuerdo, pero aquí estamos invocando este mismo... Yo, entonces, imagínate, nuevamente, lo hago desde mi voz, que no represento a nadie, pero nuevamente estamos invocando cómo se ejerce la potestad con humanidad. Lo digo y sin abuso. Lo digo ¿por qué? Yo también, por ejemplo, fui crítica del tema de cómo se produjo la remoción o la desvinculación de la directora del CERNAMEC, ¿ya? Por un tema humano, por un tema simbólico de mujer y todo. Ahora, honestamente, ¿tenía facultad el gobierno para hacerlo? Sí. ¿Tenía una persona que está sujeta a un tratamiento exhaustivo y importante de quimioterapia capacidad para desempeñar el rol y satisfacer la necesidad de todos los chilenos, así como dices tú en el caso de la Cámara de Diputados? Están ejerciendo un rol que es para el servicio público, no es para servirse ella. No, ¿fue la manera de hacerlo? ¿Cómo se la desvinculó? Me parece que no. Me parece que faltó tino. Bueno, aquí me parece lo mismo. Yo creo que hay una vocera que ha estado sujeta a un escrutinio del cual incluso me hago cargo. Yo, en análisis internos y en columnas, yo he reflexionado sobre eso. Dicho eso, me parece que cuando se insiste en la misma semana en convocarla, a propósito de un tema de televisión nacional y de la ley creo que noto una cierta actitud de hostigamiento. Y no fue la vara, me parece importante hacerlo. y no fue la vara que estableció el mismo Partido Republicano, por ejemplo, siendo oposición también, en términos de exigencia y de escrutinio también. Punto tomado. ¿En qué sentido? En el sentido que, vuelvo a lo mismo, cuando nosotros acá tratamos de reivindicar el principio de autoridad o el principio de la política decente, si se quiere, no es porque ahora uno se sienta más afín a quien está en el gobierno. Yo creo que nosotros, bueno, ya estamos compartiendo panel hace mucho tiempo, sí, y esta defensa es permanente. Se defiende el principio de autoridad cuando se está en el gobierno y cuando se está en la oposición. Y eso supone autoridad, orden, pero además no un ejercicio abusivo de la facultad y siempre con respeto, ¿no es cierto?, por esa empatía, esa... ¿Por qué lo digo? Para responderte la pregunta. Me parece que esa falta de ese hostigamiento, ese asedio, ha sido propio de los extremos políticos. A mí me parece que, por ejemplo, lo que hizo el Partido Republicano, abusando, ya rompiendo todos los récords de acusaciones constitucionales, incluso ya sin ni siquiera conversarlo con el resto de la oposición de la época, eso es un abuso de autoridad. El citar a una persona que no va para que vaya de nuevo, me parece que es parte del legítimo ejercicio del poder, que no quiere estar sometido al escrutinio público y dedicarse a otra cosa, no a la política, ¿ya? O sea, cuando tú entras a un cargo público, renuncias también de alguna forma, aparte de tu esfera de tu tranquilidad personal, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el funcionamiento adecuado de la democracia pasa porque quienes ejercen posiciones de poder se sometan al escrutinio público y también de los demás órganos de fiscalización que tiene el Estado. Entonces, a mí me parece que lo que sí, y yo en eso estoy de acuerdo contigo, y lo quiero decir, en otro caso, cuando aquí, sin ningún antecedente serio, yo no sé si será verdad, mentira, etcétera, pero cuando queda como en el aire de que el motivo que habría tenido, por ejemplo, la ministra Steiner para hacer lo que hizo, porque había un lío de amoroso entre medio, no sé qué cosa, ya, bueno, si tú tienes antecedente, lo expones y lo dices, porque sería gravísimo, porque ahí habría un conflicto de interés donde se está desatendiendo el interés general por interés particular, ¿ya? Y eso atenta contra el principio de la probidad administrativa, que es obligatorio para los funcionarios públicos. Pero tú tienes que hacer la denuncia con un antecedente. No al voleo. Pero cuando se dice, pero es que mira, es que habría y se deja entrever y se comenta, a mí me parece que eso no es responsable, me parece que eso efectivamente atenta contra la dignidad y también contra el propio derecho, entre comillas, a la defensa, porque no se puede hacer cargo de una cuestión que parece como el señor Rumor, que se ha dado en muchos casos y permanentemente. Y ella se hizo cargo. Pero ese además, se hizo cargo. Entonces, yo tengo una crítica de lo que hizo. O sea, haber
pedido un oficio cuando ella había pedido tratar de dejar sin efecto una remoción como fiscal regional Sí. a través del fiscal nacional. El director de la Policía de Investigaciones dice que no y le da razones fundadas y que estima suficiente el entonces fiscal nacional, pero cuando ella llega a ser la jefa, entonces a las 48 horas le manda un oficio y tiene que terminar removiendo a la subdirectora bien evaluada que había hecho su traslado. Eso me parece que es un comportamiento completamente inadecuado. Oye, y para ¿Ya? cerrar... Otra cosa es este tema, y ahí yo estoy de acuerdo con Fernanda, que pero citar a una ministra como a la ministra Sedini y que no va, y entonces están obligados a citarla de nuevo y que eso se estime una práctica abusiva, me parece que tiene la piel demasiado delicada para estar en el ejercicio de la función pública y además medir Yo con no vara sé cómo muy tienen distinta piel para con estar en el... Yo no podría. Yo tampoco, yo tampoco. Eso sí, Oye, claro. solo para cerrar el tema, antes de que nos vayamos, ¿tú crees en todo caso, Fernanda, que todos estos problemas están generando un obstáculo para que el gobierno se despliegue en un tema clave como el de seguridad? Porque el gobierno llegó prometiendo que iba a haber cambio al primer día. Si me hubieras preguntado esto en el panel de ayer en la mañana, yo te hubiera dicho que sí. Pienso que por cómo se está moviendo el ambiente político, el pulso ciudadano, tiendo a estar de acuerdo, no sé si en el mismo sentido que lo dijo el presidente ayer, pero con ese diagnóstico de que antes y después, yo creo que lo de ayer en la tarde con la ministra Nicolau fue creo que está todo relacionado, creo que fue un hito político importante y que cambia un poco una agenda que sí venía siendo comunicacionalmente adversa desde el punto de vista de seguridad respecto al gobierno. Y creo que ahora se empodera porque la opinión pública en ese sentido es más volátil de lo que uno a veces quisiera. Y pienso que el tema de la seguridad en los colegios para la gente lo siente como algo muy cercano, tanto como puede ser la seguridad a nivel de pandillas y cosas de ese tipo. Una última reflexión, Fabio. Sí, no, yo solamente creo que el gobierno tiene que empezar a mostrar resultados. Insisto, nos prometieron que todo iba a estar bien y resulta que la inseguridad se mantiene, la violencia aumenta, nuevamente después de mucho tiempo tenemos un IPC del 1%, ¿no es cierto?, que le toca el bolsillo a la gente más modesta y a la clase media que ven cómo se encarece su costo de vida y por lo tanto lo que la gente espera son respuestas, no tenemos un montón de nombramientos fallidos de Ceremi en todas las regiones, ¿no es cierto?, porque no cumplen con los requisitos, porque vendían cosas falsificadas y un montón de cuestiones donde prometían una auditoría internacional y que le iban a cumplir y que no era cara y ahora dicen que no, que salía muy cara, que no la vamos a hacer, que no hay auditoría. Entonces la gente también está cansada de que todas las promesas que se le hicieron durante la campaña hoy día no se cumplan. Y por lo tanto hay un relato que sirve para ganar elecciones, pero que no te alcanza para gobernar y esa cuenta se la va a pasar la ciudadanía. Fuad Chaín y Fernanda García con nosotros en nuestro panel de Voces del Poder. Gracias, Fuad. Gracias, Fernanda. Que tengan un muy buen día. Gracias. Nos vemos. Son las 10:05, 17 grados, 1/10 la temperatura en Santiago, los cielos despejados, la máxima de 26 para el día de hoy acá en la región metropolitana. Pausa y ya seguimos con más.